No era polvo. Era el gusto metálico del plástico viejo masticado por el tiempo, el mismo que recubre los cables de los equipos de la imprenta cuando se sobrecalientan. Sabía ese sabor. Lo había olido 1000 veces mientras ajustaba una plancha, mientras mi padre me decía, si huele a quemado, apágalo. No al equipo. A vos. Pero aquí no había interruptor. Abrí los ojos a una luz que no venía del sol, ni de una lámpara de techo común, sino de tubos fluorescentes que zumbaban como si tuvieran pulmones. El sonido no era ruido. Era respiración. Y había cambiado el momento en que mis párpados se separaron, un ligero alza en la frecuencia, como si el lugar acabara de notar que ya no estaba solo. El suelo era alfombra. No la de la sala de reuniones, suave y azul marino, sino algo más áspero, más oscuro, con manchas que no venían de derrames de café, sino de algo que se había secado hace siglos y nunca fue limpiado porque nada aquí se limpia, todo se acumula, se repite, se pudre en silencio. ¿Llevaba puesto el fursuit? Claro que sí. Me lo había puesto esa mañana, antes de la MIT, con la misma rutina de siempre, ajuste de cuello, verificación de visibilidad en los ojos, comprobación de ventilación en la espalda. Pero ahora, empapado en sudor frío, se sentía menos como una segunda piel y más como una cárcel tejida con mis propias decisiones. Me quité los guantes de las patas, esos guantes que tanto me costaron coser a mano, con refuerzos en las palmas para no manchar los trazos finos, y los dejé a mi lado, como si fueran ofrendas a un dios que aún no había mostrado su rostro. Luego, con los dedos temblando solo un poco, el miedo estaba ahí, pero no al mando, desabroché el cierre trasero y bajé la cabeza del fursuit como quien se quita una capucha después de una tormenta. El aire del pasillo me golpeó la cara. Frío. Seco. Cargado de un olor que no reconocí del todo, pero que me hizo pensar en sótanos de edificios antiguos, en cuartos de mantenimiento olvidados, en lugares donde nadie entra a menos que algo se rompa. Saqué el celular. El Sony MXP8. El que compré después de que la tinta se derramó sobre el servidor y perdí un trabajo entero por no tener backup en campo. La pantalla se encendió con un brillo tenue, como si supiera que la batería era sagrada. 18%. Y allí estaba, esperando, como si nunca hubiera dejado de estar, chat//id, clipper// status, active, despierto. Bien. Ahora deja de tocarte la cabeza. Y no mires atrás. Hay algo en el pasillo. Y no parpadea. No era voz. Era texto. Pero lo sentí como si me lo hubieran susurrado al oído. Miré al frente. Paredes de paneles de madera, puertas cerradas, números borrosos. Nada se movía. Pero el zumbido había vuelto a su tono normal, como si hubiera terminado de observarme. Entonces, como cualquier humano perdido, hice lo más estúpido y más humano, traté de llamar a casa. Tipeé con dedos sudados, chico, sufrí una descompostura y no sé dónde estoy. El icono giró. Falló. Y el chat, en vez de burlarse, me advirtió, no hay amigos aquí. Solo ecos que imitan voces. Pero ya era tarde. Porque desde el fondo, desde una puerta marcada con el número 114, vino un clic. Metal. Familiar. El sonido de un auricular al ser levantado. Y una voz, suave, cansada, imposiblemente conocida, dijo, Clipper. Nadie en la MIR usaba ese nombre en voz alta. Solo en las credenciales. Y entonces supe, esto no era un lugar. Era un espejo. Y estaba reflejando lo que más dolía. Corrí. No como animal asustado, sino como ninja entrenado, talón primero, peso bajo, respiración en el diafragma. Cada paso era un acto de disciplina, no de pánico. Me alejé de la puerta, de la voz, del nombre que no debía conocer. Y mientras huía, el Backrooms me enseñó su primera regla, no es lo que ves lo que te mata. Es lo que extrañas. Más adelante, en una esquina donde el pasillo se doblaba sin lógica euclidiana, encontré una rejilla de ventilación torcida. Dentro, una nota. Firmada por agente papel. Con un sello, una X dentro de un círculo, gota de tinta seca en el centro. Me dijo que había algo que comía identidades. No el cuerpo. El nombre. Luego el recuerdo. Luego la forma.
Y me dio una dirección: busca la puerta de tinta seca. Está donde el zumbido se rompe en 2 tonos. Pero yo no esperé a que el universo me la mostrara. La creé. En una zona segura, una habitación blanca que apareció porque decidí que debía existir, encontré una tiza. Y recordé las palabras de un viejo juego de rol: si tienes algo para escribir, estás dentro de una caja sin salida, simplemente dibujas la puerta con un perillo, giras el perillo y te vas. Así que dibujé. Con la precisión de un diseñador, con la fe de un mago del caos, con la desesperación de un hijo de imprenta que sabe que toda realidad es impresa antes de existir. Dibujé una puerta. Con marco. Con textura de madera. Con una perilla metálica que reflejaba una luz que no estaba allí. Y giré. La pared no se abrió. Pero el suelo sí. Una grieta. Oscura. Real. Me puse la cabeza del fursuit. Me puse los guantes. Ajusté el morral. Y me arrastré hacia lo desconocido, porque en este mundo, el que no se arrodilla, no puede levantarse en otro lugar. Ahora estoy en el almacén. Entre estanterías infinitas, cajas selladas, huellas húmedas que van y vienen sin dueño. El zumbido es más bajo aquí. Pero los pasos son reales. Y en el suelo, entre el polvo, una caja marcada con MG/diagonal suministros /diagonal no abrir sin autorización K. Mi nombre. Mi designación. Mi prueba. El juego sigue. Y yo aún tengo tinta.